Bienvenidos a este noveno video de la serie de videos titulado Clean Architecture para Net.core paso a paso. En el video anterior hablamos del tema de la persistencia de datos e hice mención de que la capa de persistencia es la columna vertebral de toda aplicación backend con el fin de manejar y procesar la información de una base de datos. Asimismo, también platiqué acerca del patrón de diseño de Unit.work, el cual nos permite realizar las operaciones CRUD en una sola transacción, y desarrollé este patrón de diseño para múltiples instancias o contextos de base de datos. Finalmente, tomando en cuenta este modelo de código fuente, decidí crear las interfaces que trabajasen directamente con las entidades de base de datos, llamados repositorios, y los servicios que se conectan a sus propios repositorios bajo esta nueva perspectiva. Pues bien, en este video vamos a aplicar la separación de las operaciones de escritura y lectura de base de datos, y esta técnica es conocida como CQRS, es decir, Command Query Responsibility Segregation, uno de los patrones de diseño que en estos últimos años se ha estado usando para los desarrollos backend de cualquier lenguaje de programación. Y es precisamente que en este video hablaré precisamente de cómo implementarlo en nuestro proyecto de Web API que estamos desarrollando en esta serie de videos, por lo que si tienen alguna duda, comentario, sugerencia o crítica constructiva, favor de dejarla en la caja de comentarios. Recuerden que en la descripción del video viene el enlace del código fuente asociado a cada video en este canal para que puedan revisarlo con mucha calma o detenimiento. Así que, comenzamos. Los temas que vamos a tratar a continuación en esta serie de videos son los siguientes. El primer tema que vamos a revisar es el patrón de diseño Mediator. Después vamos a hablar del concepto de CQRS Pattern, la librería de Mediator para Net.core, los conceptos de pipeline y middleware en Net.core, el uso de Fluent Validation y Mediator para precisamente una aplicación backend en Net.core. Y finalmente, aplicando estos conceptos, vamos a ver el tema del rediseño de nuestro proyecto en este curso. Hablemos primero acerca del patrón de diseño Mediator. Mediator Pattern o mediador es un patrón de diseño de comportamiento que reduce el acoplamiento entre los componentes de un programa haciendo que se comuniquen indirectamente a través de un objeto mediador especial. El patrón Mediator facilita la modificación, extensión y reutilización de componentes individuales porque ya no son dependientes de todas las demás clases. Imaginemos una analogía de este patrón de diseño en el mundo real. Esta imagen representa el aterrizaje de diversos medios de transporte aéreo en una torre de control de un aeropuerto. Los pilotos de los aviones no hablan directamente entre sí para decidir quién es el siguiente en aterrizar su avión. Todas las comunicaciones pasan por la torre de control. Dicho de otra manera, lo explico a continuación. Los pilotos de los aviones que llegan o salen del área de control de un aeropuerto no se comunican directamente entre sí. En lugar de eso, hablan con un controlador de tráfico aéreo que está sentado en una torre alta cerca de la pista de aterrizaje. Sin el controlador de tráfico aéreo, los pilotos tendrían que ser conscientes de todos los aviones en las proximidades del aeropuerto y discutir las prioridades de aterrizaje con un comité de decenas de pilotos. Probablemente esto provocaría que las estadísticas de accidentes aéreos se dispararan. La torre de control no necesita controlar el vuelo completo, solo existe para imponer límites en el área de la terminal aeroportuaria porque el número de actores implicados puede resultar difícil de gestionar para el piloto. Esto es lo que es a grosso modo en el mundo real el uso de este patrón de diseño. Pongamos a continuación otro ejemplo del uso de este patrón de diseño con la siguiente gráfica.
Podemos ver en la imagen que hay un servicio llamado SomeService que envía un mensaje a un objeto del tipo Mediator, y este objeto invoca múltiples servicios para manejar un mensaje. No hay dependencia directa entre ninguno de los componentes. La razón por la cual este patrón de diseño es útil es la misma razón por la cual los patrones como inversión de control también son útiles, y que permiten el acoplamiento flexible, ya que el gráfico de dependencia se minimiza y por lo tanto el código fuente es más fácil de probar y más simple. En pocas palabras, cuantas menos consideraciones tenga un componente, más fácil será su desarrollo y evolución. Viendo en esta imagen cómo los servicios no tienen una dependencia directa entre sí, el productor de mensajes no sabe quién o cuántas cosas lo va a manejar. Esto es muy similar a cómo funciona un intermediario de mensajes en el patrón de diseño llamado Publish and Subscribe. Si queremos agregar otro controlador que se apoye en este objeto mediador, podríamos implementarlo y el productor no tendría que modificarse independientemente de los mensajes que reciba de uno u el otro controlador. Esto es, a grosso modo, visto de una manera conceptual, el concepto del patrón de diseño llamado Mediator. Hablemos ahora del patrón de diseño CQRS, que significa Segregación de Responsabilidad de Consultas y Comandos. Command Query Responsibility Segregate. Como sugiere el acrónimo propuesto por Greg Young en 2008, se trata de dividir la responsabilidad de los comandos y consultas en diferentes modelos. Si pensamos en el patrón CRUD de uso común, generalmente tenemos la interfaz de usuario interactuando como un almacén de datos responsable de las 4 operaciones. En cambio, CQRS nos haría el favor de dividir estas operaciones en 2 modelos, uno para consultas y otro para los comandos. La siguiente imagen que pueden ver ustedes en pantalla ilustra cómo funciona este patrón de diseño. Como podemos ver, la aplicación simplemente separa los modelos de consulta y comando. El patrón CQRS no establece requisitos formales sobre cómo se produce esta separación. Podría ser tan simple como una clase separada en la misma aplicación, como veremos un poco más adelante, hasta aplicaciones físicas separadas en diferentes servidores. Esta decisión se basaría en factores como los requisitos de escala y la infraestructura, por lo que no tomaremos ese camino de decisión en nuestro proyecto. El punto clave es que para crear un sistema CQRS solo necesitamos dividir las lecturas de las escrituras. ¿Qué problema se está tratando de resolver? Bueno, una razón común es que cuando diseñamos un sistema, comenzamos con el almacenamiento de datos, realizamos la normalización de la misma, agregamos claves primarias y externas para hacer cumplir la integridad referencial, agregamos índices y en general nos aseguramos de que el sistema de escritura esté lo más optimizado posible. Esta es una configuración común para una base de datos relacional como SQL Server, MySQL o PostgreSQL, entre otras. Otras veces primero pensamos en los casos de uso de lectura, luego intentamos agregarlos a una base de datos, preocupándonos menos por la duplicación u otras preocupaciones de base de datos relacionales, etc. Ningún enfoque es incorrecto, pero el problema es que es un acto de equilibrio constante entre las lecturas y escrituras, y eventualmente un lado ganará. Todo desarrollo posterior significa que ambos lados deben ser analizados y a menudo uno se ve comprometido. CQRS nos permite liberarnos de estas consideraciones y dar a cada sistema el mismo diseño y consideración que se merece, sin preocuparnos por el impacto del otro sistema. Esto tiene enormes beneficios tanto en el rendimiento como en la agilidad, especialmente si hay equipos separados que estén trabajando en estos sistemas. Veamos ahora el punto de las ventajas y desventajas de CQRS. Los beneficios de este patrón de diseño son los siguientes. Responsabilidad única. Los comandos y las consultas tienen un solo trabajo, y esto consiste para cambiar el estado de aplicación o recuperarla. Por lo tanto, son muy fáciles de razonar y de comprender. La otra propiedad es el otro beneficio, mejor dicho, es el desacoplamiento.
El comando o la consulta está completamente desacoplado de su controlador, lo que le brinda mucha flexibilidad en el lado del controlador para implementarlo de la mejor manera que se le parezca posible. La escalabilidad. El patrón CQRS es muy flexible en términos de cómo se puede organizar su almacenamiento de datos, lo que le brinda opciones para una gran escalabilidad. Puede utilizar una base de datos tanto para comandos como para consultas, o bien puede utilizar bases de datos de lectura y escritura separadas para mejorar el rendimiento con mensajería o replicación entre las bases de datos para la sincronización. Capacidad de prueba. Es muy fácil probar los controladores de comando o consultas ya que serán muy simples por su diseño y realizarán un solo trabajo. Por supuesto que hablando de estos beneficios también hay que hablar de algunas desventajas. Estas son la complejidad. CQRS es un patrón de diseño bastante avanzado y un programador junior le costará tiempo comprenderlo por completo. Introduce mucha complejidad que creará fricción y problemas potenciales en el proyecto. Hay que asegurarnos que debemos de considerar todo antes de decidir usarlo en el proyecto. La curva de aprendizaje, digamos, para los programadores junior, es muy larga con CQRS. La mayoría de los desarrolladores están muy acostumbrados al estilo procedimental o imperativo de escribir código, y CQRS se aleja mucho de eso. Otra desventaja es la depuración es muy difícil. Dado que los comandos y las consultas están desacoplados de su controlador, no existe un flujo imperativo natural de la aplicación. Esto hace que sea más difícil de depurar que las aplicaciones tradicionales. Hablemos ahora de Mediator para Net.core. Mediator para Net.core es un componente de NuGet y fue creado por Jimmy Bogart en 2012. Su objetivo es el desvincular el envío de mensajes en un proceso del manejo de los mismos para obtener un control de las respuestas correspondientes a su envío. Aquí, como ustedes pueden ver en esta diapositiva, son las maneras de conseguir los paquetes relacionados con Mediator para Net.core. Para configurar Mediator en Net.core, en la función Configure Services del archivo startup.cs hay que agregar la siguiente línea de código que es services.addMediator, cuyo contenido va a ser el ensamblado existente, en este caso type of startup. Una vez configurado Mediator en el arranque del proyecto, hay que crear una clase que herede de la interfaz llamada iRequest, en el cual iRequest puede aceptar cualquier tipo de dato o tipo genérico. Posteriormente, se tiene que asociar un objeto del tipo llamado iHandler para que acepte precisamente el objeto de la interfaz iRequest y pueda trabajar en el envío que le va a dar al handler del iRequest su mensaje final correspondiente. Más adelante en este video voy a explicar precisamente cómo podemos trabajar con este componente para enviar objetos a través de un request y un response. Vimos en un video anterior el concepto de los autofilters en Net.core a grosso modo para el modelo del pipeline en ASP.NET Core. Volveremos a retomarlo haciéndonos la siguiente pregunta. ¿Qué pasa internamente cuando enviamos una solicitud a cualquier aplicación? Lo ideal sería que devuelva la respuesta, pero hay otra cosa de la que quizás ya estemos conscientes. Un término llamado pipeline. Ahora bien, las solicitudes y las respuestas van y vienen a través de los pipelines en Net.core. Por lo tanto, cuando se envía una solicitud, el mensaje de la solicitud pasa del usuario a través de una tubería hacia la aplicación, donde se realiza la operación solicitada con un mensaje de solicitud. Una vez hecho esto, la aplicación envía el mensaje como respuesta a través de una tubería hacia el usuario final. Por lo tanto, estas canalizaciones se conocen completamente cuál es la solicitud o la respuesta correspondiente.
Este también es un concepto muy importante, en este caso pipeline, mientras se aprende un poco sobre los middlewares en ASP.NET Core. En la imagen representa el concepto antes mencionado. Viendo esto desde el punto de vista un poquito más detallado, digamos que quiero validar el objeto de solicitud. ¿Cómo lo haría? Básicamente escribiríamos las lógicas de validación que se ejecuten después de que la solicitud haya llegado al final de la canalización hacia la aplicación. Esto significa que se está validando la solicitud solo después de que se haya llegado al interior de la aplicación. Aunque este es un buen enfoque, pensemos al respecto. ¿Por qué necesito yo adjuntar las lógicas de validación a la aplicación cuando ya se puede validar las solicitudes entrantes incluso antes de que llegue a cualquiera de las lógicas de la aplicación? Un mejor enfoque sería conectar de alguna manera sus lógicas de validación dentro de la canalización, de modo que el flujo se convierta en como si el usuario enviara una solicitud a través de la canalización. Si la solicitud es válida, se aplica la lógica de la aplicación y en caso contrario, arrojaría una excepción de validación. Esto tiene mucho sentido en términos de eficiencia, porque entonces sería ingresar a la aplicación con datos no válidos cuando se podría filtrarse mucho antes. Esto no solo se aplica a las validaciones, sino también en otras operaciones, como el registro, el seguimiento del rendimiento de una aplicación y mucho más. En resumen, la canalización o pipeline es el proceso de acumulación de instrucciones desde el procesador a través de un canal o canalización. Permite el almacenamiento y ejecución de instrucciones en un proceso ordenado. También se conoce como procesamiento de tubería. Pipelining es la técnica en la que se suponen varias instrucciones durante la ejecución. La tubería se divide en etapas y esas etapas están conectadas entre sí para formar una estructura similar a una tubería. Las instrucciones entran por un extremo y salen por el otro. Ya que mencionamos anteriormente la palabra middleware, ASP.NET Core introdujo este concepto. Un middleware no es más que un componente o clase que se ejecuta en cada solicitud de la aplicación en ASP.NET Core. En el viejísimo ASP.NET clásico existían dos componentes que hacían este trabajo, los HTTP handlers y los HTTP modules, que formaban parte de la canalización de las solicitudes. El middleware es similar a estos dos viejos componentes, donde ambos deben configurarse y ejecutarse en cada solicitud. Por lo general, en una aplicación de ASP.NET Core pueden incluir varios middlewares. Puede ser un middleware proporcionado por el propio marco de net.core a través de NuGet, o bien crear uno genérico para nuestras necesidades. Podemos darnos cuenta que se puede establecer un orden de ejecución en un middleware en la tubería de la solicitud. Cada middleware agrega o modifica una solicitud HTTP y opcionalmente pasa el control al siguiente componente del middleware. ¿Cómo lo podemos verlo en esta figura en la ejecución de componentes de middleware? La consecuencia de los middlewares crean una canalización de solicitudes. Como podemos ver en esta siguiente imagen, vemos el proceso del funcionamiento de un middleware en ASP.NET Core por medio del IIS o bien a través de un gestor de aplicaciones web como Nginx o Apache Web Server. Middleware es un componente muy importante en cualquier aplicación de .NET Core, ya que permite capturar las excepciones síncronas y asíncronas de la canalización y genera una respuesta de error, ya sea HTML, vía JSON o etc. Como también sirve para detectar excepciones para registrarlas y volverlas a ejecutarlas en una canalización alternativa. También proporciona respuestas con códigos de estado entre el número 400 y 599. También puede mostrar la página de bienvenida para la ruta de raíz o bien una página de documentación de Web API. Y bueno, para finalizar la parte teórica, quiero comentar que Mediator y Fluent Validation es el dúo dinámico que nos ayuda precisamente a controlar la canalización de peticiones y respuestas por medio de la validación fluida en Web API. Este dúo dinámico también nos ayuda a configurar el middleware de una aplicación Web API de net.core
y darle un soporte amplio a la validación estándar de net.core para la separación de consultas y comandos de una manera eficiente y limpia, así como también el registro de eventos de un log. Un poquito más adelante voy a explicar precisamente cómo podemos utilizar estos componentes en nuestro proyecto de ejemplo. Bien, antes de comenzar a aplicar estos conceptos en nuestro proyecto de código fuente, vamos a analizar los siguientes cambios radicales que vamos a hacer a nuestro proyecto con el fin de que estos patrones de diseño que acabo de explicar sean aplicados correctamente. Anteriormente, hasta aquí, en este preciso momento, tenemos tres capas en nuestro proyecto, que son la de Core, Infrastructure y Presentation. En este caso, debido a que vamos a incluir el patrón de CQRS, vamos a tener que dividir el proyecto como de una manera más separada y obviamente también siguiendo el patrón de diseño de Clean Architecture. Nuestra capa de core, que en este caso es donde están toda la definición de los casos de uso, entidades de base de datos, las excepciones y algunas otras cosas, la llamaremos como domain. Mientras que nuestra capa de persistencia, ahí tenemos un pequeño problema. Bueno, no un pequeño problema, sino un gran problema. Y es que resulta que en nuestro proyecto de infraestructura tenemos, por un lado, persistencia, por un lado, la implementación de Unit.work que construimos en el video anterior y obviamente los servicios y repositorios. Esto, en mi opinión personal, está muy revuelto, puesto que están revueltas las cosas. Entonces, decidí tomar la partido o una decisión bastante importante sobre esta capa y dividirla en tres partes principales. La capa de persistencia, que es donde van a estar solamente los contextos de base de datos. La capa de Unit.work, en donde va a estar precisamente la implementación que hice del patrón de diseño Unit.work en el video anterior. Y finalmente la capa de Common, en donde voy a separar los servicios y los repositorios en un proyecto aparte. Con esto quiere decir que estos tres proyectos van a estar ligados entre sí, pero que van a depender precisamente de domain. Crearé una nueva capa llamada Application, donde aquí voy a aplicar precisamente de manera libre los patrones de diseño de CQRS, Mediator y los behaviors para la validación, login, autenticación y otras funcionalidades, con el fin de gestionar y controlar el pipeline y el middleware de ASP.NET Core. Y finalmente, la capa de presentación, que es en este caso el proyecto de CA.API, en donde se muestran precisamente los controllers de la Web API propiamente dicha y el rediseño de la inversión de control, así como la definición del middleware de la aplicación general. Todas las capas, excepto en la capa de domain, van a tener su propia inversión de control. ¿Sale? Para que entonces la inversión de control en general de la capa de Web API tome todas las definiciones de las inversiones de control de las capas más interiores. La siguiente tabla, obviamente que estoy exponiendo aquí, una vez hecha la división de los proyectos, van a tener las referencias de las librerías o paquetes nuggets que se van a utilizar precisamente ya para que el proyecto funcione de manera correcta. Y aquí estoy mostrando precisamente los paquetes de Mediator y obviamente Automaper, así como Fluent Validation y otros componentes más que iré mostrando a continuación a partir de este momento. Entonces, vámonos entonces a la parte práctica. Bien, vamos entonces a pasar la parte práctica de nuestro proyecto. En el proyecto de domain, que antes era core, creamos una carpeta llamada Grapers. Y dentro de esta carpeta se crea un archivo de código llamado API Response. Esta clase tiene como responsabilidad el recoger la información del response que se vaya generando si este es satisfactoria. Esta clase tiene 4 propiedades. El flag llamado succed, que indica si la petición fue correcta o falló, en este caso true o false.
El string llamado message, en este caso que indica el mensaje del response, según la condición que haya, bueno, el evento que haya sucedido, si fue un error o fue satisfactorio. Si hay errores, en este caso, vamos, hubiera alguna excepción o algún error que se hubiera generado en tiempo de ejecución de una web API, se asigna la lista de errores con el diccionario de lectura del tipo string llamado errors. Y por último, el tipo de dato, o más bien dicho, el tipo genérico llamado data, es el que almacena el tipo de objeto referenciado. Puede ser una clase, puede ser una lista, etc. Bien, vamos a la carpeta de exceptions. Ahí dentro de la carpeta de exceptions hice dos carpetas nuevas llamadas API y core. Bueno, core ya estaba antes, pero API no estaba definida como tal. Entonces, dentro de la carpeta de API hay una clase llamada API Exceptions. Y esta clase registra las excepciones que puedan suceder en el tiempo de ejecución de la web API. Ahora, pasemos a la carpeta de core. En este caso, se respeta la carpeta de las carpetas de business y persistence con sus clases respectivamente. Dentro de persistence hice una nueva clase llamada Entity Already Exists Exceptions. ¿Esta clase para qué sirve? Bueno, esta clase nos sirve de mucho para verificar si cuando hay una validación previa de algún registro nuevo, más bien de algún registro, cuando se quiera introducir un nuevo registro o una nueva entidad, se valida precisamente que exista como tal. Si ya existe un registro con ciertas características que se van a introducir, entonces se lanza esta excepción y se detiene el proceso. Esta es, digamos, la nueva clase que acabo de incluir en el proyecto. Y finalmente, dentro de core, existe una carpeta llamada validation que tiene un archivo de clase llamada validate exception. Esta excepción o esta clase es muy útil precisamente para realizar las validaciones con Fluent Validation y Mediator en el momento de que se ejecute alguna operación CRUD en Web API. Esto lo vamos a verlo un poquito más adelante, pero observen la estructura de la clase. Solamente tiene una propiedad llamada Errors Dictionary que colecciona precisamente el detalle de la excepción generada cuando se vaya a validar un DTO al momento de ejecutar un request en la Web API, el cual pues vamos a ver un poquito más tarde cómo funciona esta excepción. Ahora, vamos a crear una nueva carpeta llamada Features en donde tenemos que guardar el archivo llamado regexexception. Esta clase ya la habíamos utilizado precisamente en el video de Fluent Validation y venía del proyecto original de Infrastructure. Lo pasamos aquí precisamente para que se guarden todas las funcionalidades que vayamos a utilizar a nivel de la capa de infraestructura o la capa de aplicación. Entonces, este archivo se pasa aquí dentro de la carpeta de Features. Ahora bien, en la carpeta llamada DTO hay que crear una carpeta llamada Base y dentro de ella un archivo de clase abstracta llamado command.dto.cs. Esta clase es una clase abstracta para que los DTOs que tengan las iniciales de create, delete y update hereden de esta clase y puedan ser reconocidos como del tipo command.dto. Su estructura, como ustedes pueden ver, es una estructura bastante simple y vacía, pero para implementarla hay que entonces hay que hacer que los objetos DTO que estén orientados o que tengan la responsabilidad de escritura tengan esta clase abstracta. Por ejemplo, en la carpeta de article.dto, revisemos el archivo createArticle.dto. Decoramos esa línea de código de la clase como sigue. En la definición de la clase llamado public class createArticle.dto, lo que estamos haciendo es cambiar el nombre de la clase en un tipo que herede la clase abstracta llamado command.dto y que también herede de la interfaz aRequest el contenido del response que va a devolver. Esta implementación de la aRequest, recuerden que viene de Mediator y que debemos de asignarle un response que devuelve el resultado. En este caso, la clase API Response debe contener precisamente el contenido del DTO que se va a utilizar para la operación de alta, cambio o baja, es decir, create, update o delete. En este caso hay que asignarle el objeto del tipo createArticle.dto para que cuando vayamos a registrar un nuevo producto, un nuevo artículo, nos devuelva la información del producto creado.
De igual manera, se tiene que aplicar el mismo criterio para los demás archivos como delete article DTO y update article DTO. Con esto, guardemos los cambios y hay que aplicar esta implementación a los demás DTOs que manejen las operaciones de escritura en base de datos. Finalmente, vayamos a la carpeta de Interface Services Base y recordemos que creamos dos archivos llamados iCRUDService.cs y irservice.cs. Anteriormente la definición de iCRUDService era así: la definición de la interface, cuyos tipos genéricos inyectaban del tipo tGitDTO, toAddDTO, toUpdateDTO y toDealDTO. Ahora bien, estas últimas líneas de toAddDTO, toUpdateDTO y toDealDTO no tiene caso ya tenerlas aquí, puesto que con la clase abstracta ComandDTO podemos meterles un tipo de dato de la clase ComandDTO. Entonces, hay que reemplazar esa línea como sigue con las teclas Ctrl+RR y reemplacemos las variables toAddDTO, toUpdateDTO y toDealDTO por el tipo genérico llamado tCommandDTO y el tipo tGitDTO lo ponemos como tQueryDTO. Al hacer este cambio debe de quedar así. La interface debe de tener, en este caso para iCRUDService, solamente dos parámetros del tipo genérico que son tQueryDTO, que es para las operaciones de lectura, y tCommandDTO para las operaciones de escritura. Lo demás se queda como tal y se aplica lo mismo para irService, que en este caso en vez de que sea tGetDTO, sea el tipo genérico tQueryDTO. Con esto guardamos los cambios y no olvidemos que debemos de hacer referencia a los namespace correspondientes a las carpetas de la clase para que las demás capas superiores, que en este caso son de infraestructura, se compilen de manera correcta. Y con esto ya tenemos terminado la construcción de la capa de domain. Bien, vamos a empezar entonces con la capa de infraestructura. Aquí vamos a dar un salto bastante rápido en el tema de las secciones de infraestructura como persistencia de datos y command. Y solamente diré que, como ustedes pueden darse cuenta, separé precisamente la sección de persistencia y la sección de Unit.Work. Aquí, si ustedes se dan cuenta, los dos archivos de infraestructura, bueno, los dos proyectos tienen una carpeta llamada Service Collection. Y este Service Collection, tal como lo comenté hace unos instantes, indica que las capas a partir de infraestructura van a tener su propia inversión de control. Y obviamente, pues, se respetaron como tal, digamos, la definición de la inversión de control para cada una de ellas. En este caso, creamos una nueva función llamado addPersistence en donde se registran los contextos de base de datos y se inicializan de manera autónoma los contextos mismos. Esto obviamente viene en la capa de persistencia de datos. Lo demás, que es en este caso la carpeta de data, sus configuraciones y el contexto, se quedan igual. Ahora, para en el caso de Unit.Work, separamos precisamente también lo que es la carpeta de base y repository como elementos clave de este proyecto. Y en Service Collection de Unit.Work tenemos lo siguiente. Solamente tenemos que declarar la interfaz de IDB Factory con el contexto y iUnit.Work con el contexto, cosa que mencioné en el video anterior cuando se implementó la inversión de control. Aquí en este caso pues no hay ningún problema, no sufrieron ningún cambio porque precisamente pues se separó tanto persistencia como Unit.Work. Y de tal manera que en este caso no olvidemos hacer la referencia en este caso para Unit.Work, la referencia a los proyectos de domain y de persistence. En el caso de persistence hay que hacer la referencia al proyecto de domain. Bien, ahora vayamos a la capa de infraestructura.com, el nuevo proyecto que acabo de crear. Vayamos a la carpeta Services Base y recordemos que hay dos archivos llamados CRUDService.cs y rservice.cs.
Aquí anteriormente la decoración anterior de CRUD Service era precisamente como ustedes lo pueden verlo aquí en pantalla, en donde, si ustedes se dan cuenta, tenía el decorado como tu Git DTO, tu App DTO, tu Update DTO y tu Deal DTO, con las operaciones obviamente de consulta, de agregar, de actualizar y de eliminar. Y obviamente iCRUD Service tenía el decorado anterior con esos mismos tipos genéricos. Pues bien, en este caso, para nuestro proyecto, como hicimos el cambio desde domain, CRUD Service ahora va a tener el decorado como sigue. Va a aceptar como parámetros tQuery DTO y toCommand DTO. Los demás parámetros de decorado se quedan igual. Empecemos a revisar entonces cada una de las operaciones de escritura en esta clase. La función deleteAsync originalmente recibía como primer parámetro un tipo genérico del tipo tDealDTO. Pues bien, lo reemplazo precisamente con el tipo genérico tCommandDTO para que cualquier command DTO pueda ser recibido del tipo, puede ser por ejemplo un delete article DTO, un delete store DTO, etc. Bien, originalmente hablando, el retorno era un mapeo del tipo tDealDTO al final. Pues bien, la línea se cambia con un retorno del mapeo del tipo tQueryDTO, es decir, realizo la eliminación, pero tengo que recuperar la información del registro eliminado por medio de un DTO completo de ese registro. Eso es lo que a grosso modo el cambio que se hizo a la función deleteAsync. Para las demás operaciones de base de datos, como lo que es en este caso lo que es insertAsync y updateAsync, el procedimiento es el mismo. En este caso hay que cambiar respectivamente el primer parámetro respectivamente por ejemplo en insertAsync, si era originalmente taddto, hay que cambiarlo también por tCommandDTO. Lo mismo que en updateAsync, que es en este caso tUpdateDTO. El retorno de datos también es lo mismo como en el caso de deleteAsync, que es en efecto para el insert devolver la descripción del registro nuevo, y en el caso del updateAsync devolver la información del registro modificado a un tipo genérico, a un DTO general que recupere todas las propiedades del DTO. Finalmente las demás funciones se quedan igual, puesto que van a devolver el tipo genérico tQueryDTO porque las demás operaciones son operaciones de lectura. De igual manera, RService también se aplica el mismo criterio, aplicando la corrección de los decorados de los tipos genéricos, que es en este caso tQueryDTO. Y obviamente esta clase tampoco nos sufre cambios. Una vez hecho el cambio a la clase CRUDService, vayamos por ejemplo a ArticleService. Y en este caso, ArticleService hereda de la clase abstracta llamada CRUDService, con en el tipo genérico ArticleDTO, que es en este caso el DTO común o el DTO de lectura. Pues bien, aquí ya vamos a reemplazar la clase abstracta que creamos desde domain llamado CommandDTO para que toda operación de escritura, llámese insert, update o delete, pueda pasar sin ningún problema por medio de esta clase abstracta. En este caso, veamos, por ejemplo, la función insertAsync, en donde obviamente el parámetro de entrada es un tipo createArticleDTO. En este caso, createArticleDTO, pues realiza el mismo, bueno, es el objeto el objeto nuevo que se va a, ¿cómo se llama?, a crear en base de datos. Y obviamente realizamos la validación de que si existe duplicados de ese registro nuevo. Obviamente que si esto es cierto, es decir, si hay más de un artículo, por ejemplo, en este caso, si ya existe un artículo con cierto nombre y con estado de eliminación, entonces se genera una excepción del tipo IdentityAlreadyExistsException, indicando que este artículo con cierto nombre o con cierta condición ya existe en el sistema y se detiene el proceso. Y obviamente, en dado caso de que fuera un nuevo artículo como tal, se hace un mapeo del tipo genérico createArticleDTO,
que es en este caso el DTO con el que se va a registrar el nuevo artículo. De igual manera, las demás funciones como update article async y delete article async se respetan, se mantienen igual, pero hay que tener mucho cuidado con el mapeo precisamente, puesto que se va a devolver la información que se va ya sea modificar o eliminar. Es decir, sus DTOs respectivos de las operaciones update y delete. De igual modo, esto es lo que es el cambio que sufrió el archivo de article service. Y hay que repetirlo en los demás módulos de servicios de cada una de las entidades de base de datos. Por último, cuando se hayan hecho estos cambios en la sección de servicios, hay que crear también nuestra inversión de control para este proyecto, y obviamente, como lo hicimos en el video anterior, hay que registrar tanto los repositorios como los servicios, tal como lo registramos, tal como lo desarrollamos en el capítulo anterior. Y con esto, compilando este proyecto, vemos que no se genera ningún error. Veamos entonces, ahora sí, la implementación real del patrón CQRS en nuestro proyecto. En nuestro proyecto de application creamos las siguientes carpetas: behaviors, handlers, mappings, queries y validators. Dentro de la carpeta de behaviors creamos un archivo de clase llamado validation behavior, y esta clase contiene lo siguiente. El decorado de la clase acepta dos tipos genéricos del tipo tRequest y tResponse, y hereda de la interfaz AppLine Behavior con los decorados tRequest y tResponse. AppLine Behavior hereda precisamente de Mediator. Ahora bien, nuestra clase tiene un atributo interno llamado validators, en el cual es un tipo IEnumerable, y este IEnumerable recoge la lista de las clases que heredan de la interfaz iValidator, que en este caso vienen de flamevalidation.iValidator. Y obviamente hereda o toma más bien el tipo genérico tRequest, que en realidad iValidator es precisamente el objeto DTO que se va a mandar como request. Bien, la definición de validator behavior se inyecta precisamente el tipo genérico validators con el tipo IEnumerable iValidator tRequest. Es decir, se hace una inyección de dependencias. Y después, la función handler, que se hereda de la clase AppLine Behavior, tiene como parámetros los siguientes: el tipo genérico tRequest, que es en este caso se va a aceptar un request, un cancellation token y un request handler delegate, que es en este caso el response que va a devolver una vez que se haya hecho la validación del request. Y empezamos a hacer una validación de todos los validators que existen en nuestro sistema. Si hay alguna validación que no se cumple, entonces, es decir, if validators is any, es decir, la generación de condiciones que no se cumplen, entonces extraigo el contexto del request, que en este caso es el tipo de validador que está fallando, que está trayendo, digamos, las alertas de validación. Y obviamente empiezo a hacer un select, en este caso aplicando con un, con LinkQ, el seleccionar qué tipos de condiciones son las que no se cumplen. Y obviamente tengo que encontrar precisamente que esas validaciones contengan un error. Si alguna de las validaciones contiene algún error, entonces se genera un group by en el cual se agrupa la propiedad del campo o del objeto que esté fallando su validación y el error de validación que esté definido. Y en este caso los agrupamos en este caso con la expresión lambda group by, por key y por values, en donde en efecto estamos tomando el valor property name, que es en este caso el atributo del DTO, y obviamente los mensajes de error que vayan saliendo si no se cumplen con las validaciones. Obviamente la desventaja de FlameValidator es que repite las validaciones o los mensajes de error de validación en un array de cadenas. Entonces, error message hacemos un distinct
y lo convertimos como arreglo para que obviamente sea un solo valor de mensaje de error. Y al final convertimos toda la lista en un objeto del tipo iDictionary. Finalmente, hacemos una validación de que si existe alguna falla o algún error, entonces lancemos la excepción validate exception y obviamente se detiene el proceso. Con esto es lo que a grosso modo hace este behavior de validation con Mediator y Fluent Validation para validar que cualquier DTO que se ingrese a un controller respectivamente se tenga su propia respuesta y que dependiendo del tipo de validador que hemos definido precisamente en la carpeta de validators y las condiciones de cada uno de los campos, si en alguno de los casos con que uno no se cumpla, entonces aquí en este behavior se registran los errores de validación y se manda un API response del tipo error en el cual se indica que el DTO que se está introduciendo no cumple con ciertas condiciones de validación. Esto es lo que hace un poquito a grosso modo validation behavior. Bien, nos citamos ahora en la carpeta llamada queries y vamos a crear un archivo llamado articlequery.cs. Dentro de este archivo vamos a crear dos clases. Uno para que se despliegue, digamos, toda la información de los registros de los artículos y otra que despliegue la información de un solo artículo. En este caso, las clases respectivamente que ejecutan estas dos funcionalidades o dos responsabilidades son getAllArticleQuery y getArticleQuery. GetAllArticleQuery lo único que hace es simplemente recibir la información después de que se manda un request del tipo DTO para recibir un IEnumerable article DTO. Entonces, en este caso, lo único que vamos a hacer para la clase getAllArticleQuery es que acepte o herede de la interfaz iRequest y que de ese iRequest reciba un IEnumerable article DTO, es decir, una lista de todos los artículos que se reciban después de haber recibido una respuesta. Para el caso de getArticleQuery, el iRequest que va a recibir o más bien dicho el request que se va a enviar es del tipo articleDTO y obviamente se tiene que definir una propiedad interna llamada ID para que entonces podamos consultar cualquier artículo por ID y que se asigne esa propiedad. Para eso se creó el constructor llamado getArticleQuery que se inyecte el identificador del artículo y que lo tome como tal. De igual manera hay que repetir este patrón, bueno, más bien este código para las demás entidades de base de datos que permitan o que nos permitan realizar las operaciones de lectura. Es aquí donde ya estamos empezando a separar las operaciones de lectura, pero que tenemos que definir cómo debe de ser la lectura en sí por medio de Mediator y CQRS. Bien, entonces vayámonos entonces a la carpeta de handlers para definir precisamente los objetos de escritura y de lectura. Bien, aquí en este caso vayamos a la carpeta de query dentro de handlers y vamos a crear precisamente los manejadores para las operaciones de lectura. En este caso, vamos a crear dentro de la carpeta de handlers una carpeta que se llama query y dentro de esta carpeta hay que crear dos carpetas más, la carpeta de all y single. En la carpeta de single vamos a crear precisamente el handler para hacer la consulta de un artículo por su ID. Entonces, en este caso, vámonos a hacer lo siguiente. Ahí dentro de la carpeta de single vamos a crear una clase llamada getArticleHandler. Y la definición de la clase o su decorado viene siendo lo siguiente. GetArticleHandler va a heredar de la interfaz iRequestHandler de Mediator R, en donde se le va a inyectar precisamente el objeto getArticleQuery y el DTO que va a devolver la respuesta, que es en este caso articleDTO. Aquí ya podemos entonces a comenzar a trabajar con los servicios desde el proyecto de infrastructure.com. Y es aquí donde precisamente vamos a hacer el manejador que cuando se mande un tipo article query va a devolverme un objeto del tipo articleDTO. En este caso
vamos a definir precisamente el objeto iArticleService, lo inyectamos en la clase y entonces, como iRequestHandler hereda una función llamada handler, tenemos que implementarla de manera directa. Y en este caso va a generar automáticamente la función llamado handle con los parámetros getArticleQueryRequest y la cancelación token. Y aquí en este caso tenemos que convertirlo al método asíncrono y que devuelva un article DTO. Y aquí lo que vamos a tener que escribir es precisamente el await article service con la función fin article async, en donde vamos a inyectar precisamente o vamos a introducir como parámetro el valor de request.id que creamos precisamente desde la clase article query. Con esto estamos generando el manejador de llamar a un objeto por un ID. En este caso, buscar un artículo por un ID. Después, en la carpeta de all, vamos a crear precisamente su correspondiente clase que muestre todo, que es en este caso getAllArticleHandler. Y la estructura es muy similar, solamente que en este caso, en vez de getArticleQuery, vamos a heredar precisamente getAllArticleQuery. Y obviamente lo que se va a devolver es un IEnumerable article DTO. Con esto estamos repitiendo el mismo patrón precisamente para mostrar todo, simplemente con que cambie la función que es en este caso getArticleAssign, que me devuelve toda la información de los artículos en el catálogo de artículos. Con esto ya tenemos precisamente las operaciones de lectura de artículos. Y hay que repetir este mismo procedimiento para las demás entidades de base de datos que manejen la lectura de datos. Ahora pasemos a la parte de las operaciones de escritura. En este caso, en la carpeta de handlers, vámonos a crear una carpeta llamada command y dentro de esta carpeta vamos a crear respectivamente las siguientes carpetas que son create, delete y update. Y bien, en este caso, cuando vayamos a crear un handler que genere precisamente alguna operación de escritura, en este caso vamos a crear una clase llamado createArticleHandler. La estructura de este artículo es la siguiente. Vemos que en el decorado de la clase hereda precisamente la interfaz iRequestHandler, cuyos parámetros o tipos genéricos de entrada son el DTO de createArticleDTO y lo que va a devolver es en este caso el AP response con el mismo DTO, que es en este caso createArticleDTO. Eso lo debemos de tenerlo en claro, puesto que como lo dije hace unos minutos, cuando vayamos a crear los DTOs de operaciones de base de datos, deben de heredar precisamente la interfaz iRequest. En este caso, iRequestHandler me va a indicar que debo de enviar un createArticleDTO y voy a recibir un API response de un createArticleDTO. Bien, en este caso pues es lo mismo como en las clases de lectura de artículos, solo que en este caso el handle, en este caso la función handle, va a recibir precisamente como parámetro propiamente dicho el objeto createArticleDTO como request y aquí lo que vamos a utilizar precisamente como función a ejecutar es precisamente la función insertArticleAssign de iArticleService, que en este caso va a recibir como objeto el parámetro request, que es del tipo de dato createArticleDTO, y entonces cuando se ejecute la operación entonces va a generar un response del tipo createArticleDTO con el entity y va a dejar un mensaje indicando que el artículo con el nombre se ha creado de manera satisfactoria. Con esto es a grosso modo la clase de createArticleHandler. Para las demás operaciones que son de delete y update, el procedimiento es casi lo mismo. En este caso, deleteArticleHandler, en vez de que sea createArticleDTO, lo reemplazamos por deleteArticleDTO. Y obviamente en el método handle, pues su función correspondiente del servicio, que es en este caso deleteArticleAssign. Y para el update article, que es en este caso la clase updateArticleHandler,
El mismo método sería handle con el parámetro updateArticleDTO y la función correspondiente del servicio es updateArticleAsync con los mismos parámetros. Teniendo todo esto, ya tenemos entonces la separación del lado de la funcionalidad de escritura por medio de CQRS. Ahora, para terminar precisamente este proyecto, vayámonos a la carpeta de Mapings y en el archivo AutoMaper Profile tenemos que, en este caso, como hemos creado las operaciones de lectura y escritura por separado, tenemos que definir precisamente las conversiones de los datos de cada una de las operaciones que nos faltan. Originalmente hablando, no teníamos la conversión de createArticleDTO a ArticleDTO. En este caso se tiene que hacer el mapeo precisamente para cada una de las operaciones al DTO genérico, que es en este caso al DTO que devuelve toda la información. Entonces, para cada entidad tenemos que crear las líneas precisamente de createArticleDTO contra ArticleDTO y lo mismo que updateArticleDTO y deleteArticleDTO contra ArticleDTO. Esto con el fin de evitar en tiempo de ejecución errores de excepciones por mapeo de objetos. Y hay que repetirlo precisamente para las demás entidades de base de datos, que en este caso son marcas de artículos, los catálogos de espacio en nombres, etc. Cuando terminemos entonces de hacer precisamente los mapeos con AutoMaper en la capa de presentación, en Service Collection tenemos que definir precisamente la inversión de control como sigue. En el objeto iService tenemos que agregar la función llamado addAutoMaper, que esa línea ya estaba definida antes, pero tenemos que agregar los validators, en este caso del ensamblado, y lo haremos con la función addValidators_from_assembly, en donde cuyo parámetro es precisamente lo que se está ejecutando en la librería en este momento. También tenemos que definir, en este caso, agregar a service la definición de addMediatorR, y el parámetro es el mismo, la ejecución del mismo assembly. Y al final, el pipeline behavior de validación de DTOs tenemos que agregarlo como addTransient, puesto que solamente se utiliza una sola vez. Con esto tenemos ya definido entonces la inversión de control del proyecto de aplicación y se llama addApplicationLayer. Con esto y obviamente con las referencias de los proyectos anteriores y de los paquetes de NuGet, de Mediator y de Flame Validation, compilamos el proyecto de application y con esto ya tenemos todo listo para implementarlo en nuestra capa de Web API. Finalmente, ya para terminar este video, vayámonos a la capa de presentación, que es en este caso el proyecto de CA.api. Creamos a continuación en este proyecto las siguientes carpetas: Middleware, Service Collection. Startup se mantiene igual, puesto que la carpeta originalmente hablando era donde se guardaba las clases de inversión de control y de servicios. Entonces, abramos el archivo llamado Error Handler Middleware, que se encuentra en la carpeta de Middleware. Aquí estoy adelantando un tema futuro más adelante, que es el tema de manejo de excepciones en net.core, pero voy a dar un pequeño adelanto a continuación. La clase Error Handler Middleware hereda de la interfaz iMiddleware, que viene siendo de la referencia Microsoft ASP.NET Core.http.iMiddleware. Aquí, esta clase, la única función que hereda es la función invokeAsync. Y se inyectan, cuyos parámetros son precisamente el contexto del pipeline de net.core y el delegado del response. Entonces, lo que hacemos aquí es muy sencillo. Capturamos la excepción que se vaya generando con el await_next context, que lo único que hace esta línea es simplemente, si hay alguna excepción de cualquier tipo en el tiempo de ejecución de la Web API, se captura. Y en este caso lo atrapa en la sección del bloque catch. Aquí en el bloque catch, finalmente pues capturamos el response. Convertimos el response del tipo application JSON y obviamente una variable llamada response model es la que captura precisamente los mensajes, en este caso el mensaje y el flag
de ejecución de la petición API como false. Y obviamente verificar si hay algún mensaje de excepción que se captura. Aquí hacemos un switch para el objeto error, que es en este caso la excepción. Y aquí verificamos qué tipo de excepciones se están capturando. Si realmente el valor error es del tipo API exception, devuelve un status code con el número 400, que es como un BAT request. Esto lo vamos a verificarlo un poquito más adelante. Pero aquí, si la excepción es del tipo validate exception, que es para en este caso la excepción generada desde el behavior de Fluent Validation, entonces se devuelve como un status el código de error 422, que en realidad significa que la entidad no se pudo procesar. Y obviamente Response Model recoge la lista de errores con el atributo errors. De aquí podemos definir más excepciones según lo que nos convenga, o así que digamos a nuestro favor. Es decir, podemos definir, por ejemplo, atrapar una excepción del tipo es Entity Not Found Exception, un Entity Not Enabled Exception, un Entity Duplicate Exception o un Entity Already Exists Exception. Y obviamente podemos asignarles los status code que nosotros consideremos o que podemos implementar según el modelo de Richardson. Y aquí obviamente también tenemos la excepción de Business Exception, que obviamente devuelve un código de error número 406, que es no aceptable. Finalmente, si la excepción no cumple con alguno de los errores, se devuelve un error 500, que es en realidad un error error interno del servidor. Una vez que se hayan capturado y clasificado los errores en tiempo de ejecución, se genera un response y se escribe un JSON del detalle del modelo que guarda la información del error. Y obviamente aplicamos las configuraciones de JSON Convert que hemos aplicado precisamente en Web API. Bien, esto es a grosso modo lo que es la clase Error Handler. Ahora, los controllers en este caso van a tener la siguiente estructura. Solamente se va a inyectar la clase iMediator de Mediator y se inyecta al controller el objeto iMediator. Con esto ya podemos entonces ejecutar todas las operaciones de lectura y escritura por medio de Mediator utilizando la interfaz iMediator. En este caso, para mostrar los artículos, que es en este caso getArticles, tenemos que cambiar la forma de devolución como IEnumerable article DTO. Y entonces asignemos el Mediator como sigue. Mediator le asignamos por medio de la función send un nuevo objeto llamado getAllArticleQuery, que va a ser precisamente el input de nuestra operación get de nuestro controller. Para consultar precisamente un ID de un artículo, reemplazamos precisamente el mediator y enviamos un send llamado new getArticleQuery con el parámetro ID, pero que nos va a devolver un objeto del tipo article.dto. Ahora, para las demás operaciones de escritura, se tiene que recibir o devolver un API response con un tipo createArticle.dto, updateArticle.dto y deleteArticle.dto respectivamente. Porque en este caso para el post se envía un nuevo objeto que es un tipo createArticleCommand. Para actualizar es en este caso un updateArticleCommand. Y para eliminar un artículo sería un deleteArticle.dto. Finalmente, para las tres funcionalidades se envía un awaitMediatorSend con el objeto command. Esto es a grosso modo lo que se hace con los controllers adoptando este patrón de CQRS. Y hay que repetirlo a los demás controllers de nuestra aplicación de Web API. Por último, Service Collection lo tenemos que crearlo con dos archivos de clase. Lo que es Configure Service Extension, en la cual lo único que vamos a hacer es simplemente llamar a las funciones de inversión de control de las librerías, sea Application, sea Infrastructure Persistence, sea Infrastructure Persistence, sea Infrastructure Unit.work y sea Infrastructure.com, para que tomemos las demás funciones precisamente que tienen en cada uno de sus inversiones de control. Y aquí empezamos precisamente con llamar a la función addApplicationLayer, que viene siendo la función estática de ca.application.
Después estaremos llamando la inversión de control de la persistencia de datos. Luego la inversión de control del proyecto de unit.work. Y por último, la inversión de control de add common layer, que es en este caso de infrastructure.com. Aquí tenemos que crear como transient precisamente la clase de error handler middleware, en este caso en la sección de configure services. Y la función de add controllers y .add JSON se queda como están. Vamos al archivo app builder extension y obviamente el cambio que va a sufrir precisamente es simplemente esta línea que se llama app.userMiddleware, en donde también se tiene que declarar precisamente la clase del middleware para la ejecución correcta de la web API. Por último, el archivo startup.cs va a sufrir un cambio también y solamente se va a reducir a estas líneas donde se van a llamar precisamente las clases estáticas. Para configure service se va a llamar la clase estática configure services extensions.init configuration API, que es en este caso la función correspondiente al archivo configure services extension.cs. Y para configure, en este caso va a ser la clase app builder extension.initial configuration API, correspondiente a la clase app builder extension.cs. Con todos estos cambios y teniendo todo listo, compilamos el proyecto ahora sí y lo ejecutamos. Vemos que se ejecutó sin ningún problema nuestra web API con los cambios que hemos implementado, es decir, nuestra página de inicio, que era la API de Store, se está ejecutándose de manera correcta, pero ahora vamos a probar precisamente con Postman qué es lo que está haciendo, en este caso, nuestro proyecto, con algunas pruebas que vamos a hacer. Por ejemplo, si mostramos la información de todos los artículos, un momento, se está procesando, y le mandamos el send, vemos que con los cambios con el patrón de diseño de Mediator, se está corriendo correctamente el desplegado de los artículos. Por ejemplo, vamos a consultar un artículo con un ID y vemos qué sucede. Aquí nos está mandando una excepción, en este caso indicándonos que no existe una entidad, un artículo con el ID 2051. Pero si nosotros ejecutamos un artículo con un ID existente, vemos que el response devuelve la información del artículo correcto. Pero si ustedes se dan cuenta, hace unos instantes, cuando intentamos devolver un artículo por un ID que no existe, ya no se muestra el stack de la excepción que se genera al ejecutar la web API, sino que más bien ya nada más se muestra el flag de eventos, que es en este caso false, indicando que hubo un error en la ejecución de esta función, y el mensaje, lo cual nos quitamos este problema de que cuando tronaba nuestra web API se mostraba todo. Y esta información crítica de la excepción que se genera puede ser información útil para los atacantes, pero si ustedes se dan cuenta, el status ya cambió a 404, que es un not found, y esto lo definimos precisamente desde la clase de middleware.cs de nuestro proyecto de API. Ahora, probemos en este caso cuando creamos un artículo, y vamos a asumir que metemos este nuevo artículo sin saber que existe o no existe. Vamos a ver qué sucede. Y aquí, obviamente nos lanza una excepción del tipo Entity Already Exists Exception, indicándonos que ya existe un artículo con el nombre Mix de semillas Maffer surtido en la tabla. Pero vamos a hacer un pequeño truco para burlarnos esta validación y creamos un nuevo artículo. Y veamos lo que sucede. Y aquí vemos que el response funciona muy bien, devolviéndonos un mensaje indicándonos que el artículo se guardó correctamente. Y viene el detalle precisamente del artículo que se generó
correctamente. Obviamente para las demás funciones esto funciona muy bien, pero ¿qué pasa cuando tenemos una función que devuelve muchísima información? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, tengo una función llamada, vamos a buscarlo, se llama getCountries, que es una función del controller de countries. Vamos a ver qué sucede aquí. Aquí obviamente se despliega correctamente esta función, no hay ningún problema, pero hay una función que se llama getCountryDetails. Esto al ejecutarlo nos trae lo siguiente. Ahí vemos que está tardándose mucho la web API. Está tardando demasiado, pero hay un problema. Nos lanza un error diciendo Maximum Response Size Reached. Esto quiere decir que en efecto se ejecutó muy bien la web API, pero desafortunadamente por la cantidad de información que se juntó en un JSON, la web API no soporta el límite máximo de información del JSON. Y el JSON que se generó es demasiado grande, es decir, sobrepasó el límite máximo que ASP.NET Core soporta para un JSON de tamaño más grande. Esto se puede resolver precisamente con una paginación de datos, cosa que veremos a continuación en el siguiente video. Por ahora, si nos damos cuenta, ya tenemos que nuestra web API está funcionando correctamente, que ya resolvimos el problema del hueco de las excepciones, que cuando nos tronaba nuestra web API se desplegaba la información de la excepción y que esto era una información bastante útil para los atacantes con el fin de tirar nuestra web API. Así como también hemos separado las operaciones de lectura y escritura por medio del patrón de diseño de CQRS con Mediator. Y finalmente reafinamos la validación fluida con Fluent Validation, reforzando precisamente las condiciones de validación para cada uno de los DTOs. Espero que les haya gustado este video y recuerden sus comentarios, críticas, sugerencias en la caja de comentarios, así como también en la descripción del video viene el código fuente con este capítulo que llevamos en este video. Como siempre, muchas gracias por el tiempo en ver este video y nos veremos en el siguiente video. Hasta la próxima.